En otras palabras, se congratula por contar en el día de hoy con la presencia del doctor Herbert Stern. El doctor Herbert Stern es oftalmólogo, graduado en la Universidad Pedro Enrique Ureña, con especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor universitario de muchos años en la Universidad Iberoamericana. Recientemente ha sido designado maestro de la medicina dominicana y acaba de publicar hace un tiempo una obra de un enorme valor para la comprensión de la medicina en República Dominicana. Apuntes y documentos para la historia de la medicina dominicana en el siglo XX. Además, un buen amigo, Sí. un notable, profesional y por lo que estamos viendo es un exquisito investigador, incansable también. Herbert, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, en otras palabras, Claro, ¿no? para tratar estos temas que son tan interesantes, tan importantes, conocerlo, aprenderlo. Yo quisiera que, después de darte las gracias, que empezáramos con una pregunta, vamos a decir, general, sobre los periodos, los criterios de periodicidad que se puede aplicar para estudiar la historia de la medicina en República Dominicana. Nada, antes que nada, darte las gracias a mi amigo de tantos años, creo que somos jovencitos, pero son muchos años. Pues el tema de la historia de la medicina está tomando mucho auge, incluso entre los jóvenes, para una agradable sorpresa de lo que nos gusta este tema. Y cada día tú ves personas, sobre todo jóvenes, que se interesan más por el tema de la historia y en particular de la historia de la medicina. Todo el mundo tiene un familiar médico. Si tú te pones a ver, todo el mundo tiene un tío, un abuelo que fue médico. O sea que la historia de la medicina está muy ligada a lo que somos nosotros. Para ver los distintos periodos de la historia de nuestra medicina, como fuimos colonia española durante 3 siglos, pues todo ese periodo se llama el periodo colonial. Luego llega la época de la independencia efímera, al principio del siglo XIX, la ocupación haitiana, luego la proclamación de la República Dominicana, la primera república, hasta la restauración, viene la Segunda República, llega la ocupación militar norteamericana en el 1916 y luego ya viene el periodo de la era de Trujillo hasta el 61, que ya entonces estamos en la Tercera República, la época ya de la democracia más continua y más plena que hemos tenido en nuestra historia. Herbert, me gustaría que nos hablara de si República Dominicana, como otros países, ha tenido el beneficio de recibir una tradición, una herencia de medicina ancestral. Bueno, nosotros tuvimos comunidades indígenas que desaparecieron muy pronto, sin embargo ha sobrevivido la herencia indígena en la lengua, en la gastronomía, sí, en algunos elementos culturales, incluso en los grupos sanguíneos. Sí, hay estudios que han demostrado claro, que hay Álvarez Pérez Perelló sí demostró que hay sangre indígena en las venas de esta mezcla fascinante que es la dominicanidad. Y lo mismo podemos decir de las comunidades de antillanos, dominicanos o haitianos que vinieron aquí a la isla, pero que trajeron también sus prácticas de salud, de curación. ¿Se ha podido identificar, hay alguna línea de investigación para identificar qué se puede considerar medicina ancestral en ese periodo colonial que haya sobrevivido? Sí. Pues mira, debemos distinguir la medicina, digamos, formal, que es lo que los españoles traen. Nosotros en la época colonial pues tuvimos toda la estructura de salud que tenía España, la teníamos aquí, pero contábamos con la medicina popular de hierbas, brebajes, tratamientos que se conocían de toda la vida, digamos, y que se siguieron haciendo en las comunidades, sobre todo rurales.
Moscoso Puello, en su libro sobre la historia de la medicina de Santo Domingo, detalla todos los aportes, tanto de los indígenas que quedaron, o sea, cosas de plantas, de tisanas que se hacían, y también la medicina, digamos, ya más afroantillana, que también aportó. Pero eso no está bien. Existe la parte de botánica o de descripción, pero la medicina fue imponiendo la medicina formal. Sí. O sea, el deseo de todas las comunidades era que cada vez hubiera más médicos, que la medicina se hiciera ya en hospitales o en centros de salud, tratando primero de regular, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, y por otro lado tener un patrón de seguimiento de todas estas. Pero todavía hoy hay muchas cosas que tú oyes en los campos de plantas como, mira, tiene diabetes, usa insulina, que es una planta que se conoce, que baja el azúcar, o sea que sigue existiendo todavía hoy. Herbert, hay en República Dominicana una primacía importante en todo el continente. Se puede decir, en República Dominicana hay 17 primacías. Una de ellas es precisamente la apertura del primer hospital. ¿Cuál fue ese hospital? Y si eso se desarrolló en otras ciudades, porque en Asua, en La Vega, en Santiago, en Higüey, habían asentamientos humanos de cierta importancia. Pues realmente el primer hospital a principios del siglo XVI fue el Hospital Nicolás de Bari, que nació como iglesia de una orden religiosa y hospital militar y civil. Y ese fue el hospital de la ciudad de Santo Domingo hasta finales del siglo XIX. Fue después hospital militar y fue el hospital. Había destacamentos y dispensarios médicos en ciudades como Asua y como Santiago, en Puerto Plata, pero no llegaron a ser hospitales con el desarrollo que tuvo el hospital de Bari. El hospital San Nicolás de Bari, que como te digo fue hospital militar, fue el hospital de la ciudad de Santo Domingo. Ya que tú hablas de hospital militar, pues sabemos que la guerra es la madre de muchas invenciones, de muchos avances. De hecho, es muy difícil explicar los impulsos de la ciencia, sobre todo en los últimos 100 años, 100 años, pensar, sin asociarlo a la guerra. Claro. Entonces, en el caso de República Dominicana, la medicina y su relación con la guerra, porque tuvimos guerras en la isla, incluso algunas de cierta importancia, después luchas por la independencia, la misma lucha por la restauración fue ya una guerra de más envergadura. ¿Cómo se trataba el tema de los heridos, el tratamiento de los muertos? Claro. Y además la visión sanitaria, no solamente la visión de la medicina curativa, sino qué visiones de política sanitaria ya venían instrumentadas desde la época de la colonia y la Primera República. Pues realmente había poca política sanitaria. De hecho, cuando llega el momento de la independencia, lo que sí hubo fue una participación extraordinaria de los médicos dominicanos, o sea, los médicos de la parte este, sobre todo Pedro Delgado. Esa calle que todos vemos, la calle Pedro Delgado, ese fue el primer médico dominicano y un héroe de todas las batallas de nuestra guerra independentista. Sí. Y lo que había eso es poco conocido. Uno sabe que Juana Saltitopa acompañaba a las tropas. Sí, pero médico, brava coronel. Y Osorio, hubo una serie de médicos que participaron en todas las columnas de combate, iban médicos. Claro, lo que hacían era muy rudimentario, no había hospitales de campaña, había hospitales de sangre, que así se llamaban hasta ya entrado el siglo XX, que era donde se atendían a los heridos. Básicamente se hacía curación y amputación. Había poca probabilidad de hacer más cosas. No había antibióticos, o sea que era una medicina muy rudimentaria, pero existía. Y en toda la parte de las guerras de la restauración también tuvimos un aliado importante, que fue la fiebre amarilla, que eso es otro tema. Sí, bueno, en gran medida la derrota... En el siglo XIX todo tiene que ver, pero realmente la estructura sanitaria era muy rudimentaria. Y no había, fíjate que la primera ley de salud la proclama Santana en los años 50, 1850. No había una ley. La salud vino y la ley era básicamente el reglamento del hospital militar.
donde ahí se describía a los médicos de primera clase, segunda clase, tercera clase, y esa era la salud, tenía que ver con el hospital militar, y de ahí se sacaban los médicos de las diversas comunidades del país. Ya que mencionaste la malaria, bueno, eso es consustancial a la guerra. Sí. Dicen que a Napoleón no lo derrotó el ejército ruso, lo derrotó el general Invierno. Claro, y aquí también, a Leclerc también. Entonces, ¿qué pasa? En esas etapas, evidentemente que había una proliferación de enfermedades, sobre todo después del terremoto del 43 o de la misma guerra que se dieron en Haití. Claro. ¿Cuáles eran las más habituales que aparecían en esta parte oriental de la isla de Santo Domingo? La mayoría eran infecciones gastrointestinales, disentería, diarreas, eso era frecuente, la malaria, las enfermedades venéreas, provocaban mucha mortalidad y morbilidad. Yo te diría, y los problemas como la tuberculosis, que todavía... La tisis. La tisis, que todavía al día de hoy sigue siendo un problema de salud. También la viruela era parte. Había epidemias importantes de viruela. De viruela, sí. Me parece que como las medidas más importantes sanitarias eran de contención más que de tratamiento. Había poco que se podía hacer. Bueno, Herbert, ahora quisiéramos pasar a analizar otro aspecto. Se sabe que el país, después del gobierno de Lili, entró en un periodo de turbulencia, de inestabilidad. Los gobiernos se sucedían uno tras otro, las finanzas públicas estaban realmente en una situación muy precaria, había una enorme deuda que presionaba internamente, y todo eso terminó provocando, sobre todo las rivalidades, la inconsciencia de los caudillos, terminó provocando la intervención norteamericana. Quisiéramos que tú nos hablaras ahora de qué representó esa intervención norteamericana en el sistema de salud de República Dominicana. El periodo de la intervención militar y su impacto en la salud es un tema muy importante, debido a que nosotros no teníamos una estructura sanitaria organizada. De hecho, nosotros nos regíamos por el juro médico. El juro médico fue una institución creada durante la época de la ocupación haitiana y que era una herencia del Jour Medical francés que regulaba el ejercicio de la profesión médica y dentista y farmacia. Los americanos son los que crean la Secretaría de Estado de Salud y Beneficencia para eliminar el juro médico y crear otra estructura. Ellos crearon varios hospitales y realizaron campañas importantes de vacunación en varias partes del país. Hubo una gran epidemia de influenza en esos años que entró por Haití, que también estaba ocupada militarmente por Estados Unidos, y que provocó muchos muertos en el país. Bueno, en el mundo provocó 17 millones de muertos. ¿No? Le llamaban fiebre española, la fiebre española, aunque nunca afectó en España. Pero realmente, aunque nadie puede ser partidario de una intervención militar, y siempre es rechazada, pero no podemos negar que lo que hicieron los americanos cuando nos ocuparon, y varios países también en América, era crear una estructura tanto de salud y de otras áreas que fuera acorde con el sistema y los conocimientos americanos. De hecho, hasta ese momento los médicos en el país usaban la farmacopea o las medicinas francesas. Durante la ocupación se cambia eso para que usemos medicinas norteamericanas. O sea que el propósito... Hay también un componente de mercado. Claro. Y otro argumento que se encuentra sobre todo en Puerto Rico es que los americanos querían asegurarse de que las condiciones de salud del país fueran seguras para el desarrollo de las empresas norteamericanas que iban a venir aquí, sobre todo para lo que tenía que ver con el azúcar. O sea que aunque había un interés de los norteamericanos en cambiar el sistema, pero nos benefició, se hicieron las primeras autopsias ya formales que se hacían muy regularmente, se crearon hospitales como el del Ceibo y se creó, lo más importante, la Secretaría de Estado de Salud, que ya a partir de ahí pues, ha seguido su función hasta el día de hoy. Herbert, con tu permiso vamos a hacer un alto y entonces en el próximo segmento vamos a abordar otros temas, otros aspectos de este gran tema que es la historia de la medicina en el siglo XX de la República Dominicana.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa, junto al doctor Herbert Stern, autor de la obra Apuntes y Documentos para la Historia de la Medicina del siglo XX. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo evolucionó la medicina en República Dominicana. Durante la Primera República, la Segunda República, vinculado al tema de la guerra, pero posteriormente a la intervención norteamericana, que empezó a producir un nivel mayor de institucionalidad en todo lo que se refiere al servicio de salud, a los servicios sanitarios. Eso nos lleva a una pregunta obligada, porque la mayor parte de los médicos que se formaron en el país o eran médicos, vamos a decir, prácticos, o se formaban en Europa. República Dominicana, hasta la primera intervención norteamericana, estuvo más bajo la influencia de Francia, claro, que de los propios Estados Unidos, y eso se nota en la medicina. Muchos de los médicos de ese periodo se formaban en Francia y todavía años después seguían formándose en Francia. Explícanos de las metrópolis de la medicina. ¿Qué papel tenía que ver, por ejemplo, París como referente de la medicina dominicana? Pues la gran influencia en la medicina nuestra, desde luego la española, por el periodo de la colonia y todo lo que hemos heredado de España. Antes de seguir con París, España incluso tiene un gran desarrollo de lo que tiene que ver con la guerra. Sí. Dos datos. La primera vez que se usaron ambulancias en combate fueron las tropas del ejército español. Okay. Y un español diseñó el primer aparato de rayos X portátil. O sea, que son dos contribuciones españolas importantísimas a lo que es la guerra. Sí. Pero desde luego, nosotros heredamos el sistema español, después con la ocupación haitiana tuvimos la influencia ya francesa, que era la medicina que se hacía en Haití, por la época francesa. Y luego comienzan los médicos. Aquí debemos recordar que en la ocupación militar haitiana se cerró la universidad. El seminario pontificio no ofrecía clases. Y a partir de mediados ya del siglo XIX comienza la formación de médicos, primero en las casas. Los médicos se formaban, iban donde otro médico que les daba clases y después el juro médico los aprobaba o no. Y se formaban ya luego el Instituto Profesional, que fue creado por Monseñor Meriño, sí, para ya formar de una manera más académica, sí, profesionales. Esos médicos, siguiendo nuestra herencia española, salían como licenciados en medicina y cirugía. Y para hacer su doctorado iban a París. El primero en ir a París fue de Santiago, Alejandro Llenas y Julia, y que se formó ya como doctor en París. Y luego la playa de Francisco Enrique Carvajal, Goico, Darío Contreras, todo eso se fueron formando como médicos de París. De hecho, el doctor Alfonseca, eminencias. Doctor Alfonseca, médico de París. Esa era su estructura y de luego todos esos médicos pues se formaron en esa gran metrópoli. Francia, recordemos que Francia tuvo los primeros hospitales, los tuvo París, los hospitales ya con especialidades definidas y estructuradas. París y Viena fueron las grandes metrópolis de medicina. Con la ocupación militar ya comienzan a formarse médicos en Estados Unidos, también en Alemania, que eso podemos también mencionarlo. En los años 1915, 16, durante esos periodos, también San Pedro de Macorís comienza a tener un desarrollo extraordinario y un alemán, el doctor Carl Theodor George, que no era médico cuando llegó aquí, él había comenzado a estudiar medicina en Alemania y él
compra o adquiere el dispensario médico San Antonio, que era del padre Antonio Luciani, y lo convierte en el Hospital San Antonio. El Hospital San Antonio era el hospital más moderno del país y era un referente a nivel regional, gracias a sus contactos con Alemania. Sí. De hecho, médicos como el doctor Héctor Reed o el doctor Penso fueron a estudiar a Alemania gracias a los contactos del doctor George. Y es bueno destacar, porque cada vez que se habla del doctor George, se tiene que evocar el incidente aquel donde iniciada la Segunda Guerra, él quedó bajo sospecha de ser un agente alemán y fue detenido por los norteamericanos. Claro. ¿Cómo se desenvolvió esa situación? ¿Cómo se desarrolló? Tú relatas incluso ahí en el libro hasta cómo el mismo régimen de Trujillo, que estaba oficialmente en guerra contra Alemania, sin embargo protege al doctor George. Claro. Sí. George se va a Estados Unidos y cuando se declara la guerra entre Estados Unidos y Alemania, todos los alemanes que estaban en Estados Unidos son llevados a campos de detención o a centros de detención para ser deportados a Alemania. Y el gobierno dominicano, Trujillo metió mucha influencia en eso, evitó que George fuera deportado a Alemania y regresó aquí en el año 42, ya casi acabando la guerra. Pero lo interesante de eso es que el Hospital San Antonio, que era dirigido por el doctor George, cuando él está en Estados Unidos, el gobierno dominicano emite una resolución asumiendo la dirección del Hospital San Antonio y la vuelve a entregar al doctor George cuando él regresa de Estados Unidos. Pero la labor del doctor George y ese hospital en San Pedro de Macorís, hay que pensar que en el Hospital San Antonio operaban Luis Eduardo Aybar, Arturo Damirón, Arturo Grullón, Moscoso Puello. Esos fueron los cirujanos del Hospital San Antonio. Bueno, todavía ese hospital del doctor George tiene un valor no solamente histórico, está preservado, claro, funcionando y hace una gran labor, y creo que está bajo la responsabilidad de la iglesia, de las hermanas de la caridad. El doctor George tenía ese hospital que parecía una cajita de plata, o sea, todo perfectamente, la farmacia. Pero siguiendo con la influencia de las metrópolis, los dominicanos pues seguían queriendo formarse en Europa, que era referente, pero ya la Segunda Guerra Mundial evita que se cruce el Atlántico en barco. No había vuelo en avión, había que ser en barco. Entonces ya comienza la gente a ir a hacer la especialidad a Estados Unidos. Ahí vienen ya a especializarse figuras en el área de la oftalmología como Oscar Valle, Juan Díaz, Emilio Melen, que se van ya, Oscar Álvarez, comienzan a irse ya a formarse en los años 50 a Estados Unidos, y ahí viene ya la gran influencia norteamericana en nuestra medicina. Pero después también se da un fenómeno hacia España, porque hay una vuelta a España. Sí, claro. Ahí aparecen figuras. Bueno, tú fuiste de los últimos que te fuiste, pero estaba el doctor Nosin Jasuri. No, se sigue Jorge Jasuri. Claro, lo que pasa es que ya cuando España se estabiliza, digamos, después de la guerra civil, ya en los años 50, comienza a resurgir con fuerza la medicina española. Entonces abre la posibilidad de estudiar allá. Acuérdate que había un tratado que todavía existe de convalidación automática entre el Estado dominicano y el Estado español. O sea, el título es equivalente. Entonces eso permitió, además el idioma, que muchos médicos dominicanos pudiéramos hacer la especialidad en España. ¿Y cómo se armonizaron aquí todas esas corrientes de medicina? Porque aunque hay un fondo común, evidentemente los abordajes de los problemas son diferentes. El Estado Dominicano, ¿cómo aprovechó eso para ir desarrollando sus propios protocolos, sus propias visiones sobre este particular? ¿O eso es una tarea pendiente? Yo diría que es una tarea pendiente, pero ahí realmente, en la época de Trujillo, que comenzaron a llegar ya especialistas, porque hasta los años 40, 50 no había especialistas. Eran médicos generales que tal vez se dedicaban, por ejemplo, el doctor Jorge, Salomón Jorge en Santiago, fue cardiólogo en París, sin embargo, aquí hacía medicina general. El primer cardiólogo fue ya Tejada Florentino, que se fue a México en los 40. Pero realmente cada escuela, cada país fue aportando, pero los hospitales que más se beneficiaron fueron el Hospital Marión, el hospital militar, y luego el Hospital Pina, que eran
como todo lo que pasaba en la época de Trujillo, le interesaba el brillo personal, era lo que más buscaba Trujillo. Entonces, todos los médicos importantes tenían que trabajar en el Hospital Marión. De hecho, hay una anécdota muy buena del doctor Oscar Álvarez Curiel, un otorrino oftalmólogo, que cuando vuelve al país, después de especializarse en Estados Unidos, Trujillo lo visita, porque Trujillo era muy celoso de su salud y visitaba a varios médicos para ver si le decían lo mismo. Entonces va donde Álvarez Curiel, Álvarez Curiel lo examina, un examen normal, y cuando se va, le pregunta a Trujillo, ¿usted qué rango tiene? Y dice, no, yo no soy militar. Ah, pues mañana está en la Fuerza Aérea. Y llegó a general de la Fuerza Aérea. Ah, sí. Porque en esa época el doctor Hoffi, Simón Hoffi, Sí, el padre de la ortopedia, sí. Abel González, eran todos médicos militares del Marión. Y bueno, ya, Abel González fue el presidente de la primera Comisión Nacional de Asuntos Atómicos. No, de ese fue asuntos Rafael nucleares. González. Rafael González el hermano de Abel González. Abel González, sí, Fue claro, Rafael hermano, González. sí. Pero, por ejemplo, Abel González Sí. llegó a teniente coronel o coronel del ejército. Luego, a finales ya de la época de Trujillo, Trujillo quería hacer en San Cristóbal el gran hospital del sur. Y comienza el Hospital Pina a darle una gran importancia. Y entran figuras como Fran Álvarez, Fran Hernández, el gran cirujano de esos años, el mismo doctor Goico, Abel González, que van a operar y convierten ese Hospital Pina en un sitio de referencia a final de la época de Trujillo. Viene el periodo ya de República Dominicana formando sus médicos. Primero fue con la Universidad de Santo Domingo y luego con todas las universidades que post Trujillo y específicamente post Guerra Civil empezaron a desarrollarse en todo el país. ¿Cómo se fue desarrollando toda esa dinámica de formación de los médicos, el impacto en los sistemas de salud? Claro. Sí. Es un dato muy interesante. Sí. Hay que entender que en el año 1927, había en el país 95 médicos, en el país entero. No, casi no había médicos. Sí. En el 1914... Para una población ya en el año 27 sobre el millón y pico de habitantes. pocos Sí. médicos. En el año 1914, el doctor Ramón Báez, que era ginecobstetra y médico, llega presidente de la República. Sí. Y una de sus primeras decisiones es convertir el Instituto Profesional en Universidad de Santo Domingo. Ahí comienza de nuevo la universidad. Y desde luego se forman médicos y especialistas se forman realmente pocos. Tal vez los primeros especialistas se formaron, el doctor Jaime Jorge se formó como pediatra en el Hospital de Niños Ramfis, que estaba en la calle Santiago. Ahí estaba el doctor Rafael Miranda, que forma al doctor Jorge y fue de los primeros especialistas. En el Hospital Pina, por ejemplo, se formó algunos oftalmólogos con el doctor Francisco Díaz Sosa. O sea que había intentos, pero realmente en los años 60 comienza la primera residencia en el Hospital Robert Reed. Ahí ya comienza la formación de especialistas, que coincide también con el desarrollo de las sociedades especializadas. En los años 40 hubo una sociedad de tisiología de pulmón, en el 47 la sociedad de pediatría, de dermatología, pero no pudieron hacer gran cosa porque Trujillo no permitía ninguna asociación. Y hasta los años 62, 63, cuando comienzan de nuevo a formarse las sociedades especializadas y ya a plantearse la formación de recursos humanos en medicina. Tú mencionabas esa decisión histórica del presidente Báez, médico, de convertir el Instituto Profesional en Universidad de Santo Domingo, para empalmar con la vieja tradición de la universidad más antigua del continente. La primera. Yo quisiera dejar una pregunta en el aire, porque este segmento está terminando. ¿Subsistió el juro médico para aquellas personas que no llegaban a la categoría de médico, pero que podían servir en las zonas rurales, en las zonas marginadas, como complemento, auxiliares del sistema sanitario del país? Especialmente lo digo por la comadrona, que jugaban también un papel importante en el alumbramiento de los dominicanos y dominicanas. Vamos a hacer un alto, con tu permiso. Sí.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este programa dedicado a analizar la historia de la medicina dominicana con el buen amigo Dr. Herbert Stern, autor de la obra que pueden ver, Apuntes y Documentos para la Historia de la Medicina en el siglo XX. Herbert, en el segmento anterior dejamos una pregunta planteada. Nos referimos al tema del juro médico, que era la herramienta que se usaba para acreditar a las personas que prestaban servicios de salud hasta que se creó el Ministerio, la Secretaría de Sanidad. La Secretaría de Sanidad. Pero, ¿qué se hacía con aquellas personas que no eran médicos propiamente, que eran facultos Sí. o personas con Práctico. habilidades, prácticos? Especialmente pensando en las comadronas que Claro. jugaban un papel importante en el alumbramiento de los... Las comadronas se trataban de una manera aparte, o sea, se les daba cierto curso, pero no tenían una regulación tan importante como los médicos, dentistas y los farmacéuticos. El juro médico era que autorizaba de acuerdo a una serie de exámenes y de condiciones. Sin embargo, la ley del juro médico dejaba abierta con un artículo 31 de la ley, que permitía que personas que tenían más de 5 o 10 años, dependiendo de la zona del país, ejerciendo como médicos, podían tener el permiso para ejercer. Y eso se prestó para muchos favoritismos y situaciones que perjudicaban al médico que había estudiado, versus gente que tal vez lo que eran amigos de un funcionario o algo. Pero eso, cuando entra la ley asimiló, la ley de creación de la Secretaría de Sanidad, asimiló los que ya estaban acreditados como médicos, y a partir de ahí ya no existió la posibilidad del médico gracioso. Ya había que tener un título de una universidad. Y como habíamos hablado antes, en 1914 se abre de nuevo la Universidad de Santo Domingo. La medicina dominicana tiene muchas historias de nuestros médicos. Ese Ramón Báez, el doctor Ramón Báez, sí, que fue uno de los grandes parteros de Santo Domingo junto con Salvador Gautier, lo hacen presidente de la República en un momento de crisis, presidente provisional, y él, pues era, como hemos dicho, el médico del Hospital Padre Villinio, tenían pacientes difíciles. Él lo van a juramentar como presidente, el Palacio del Senado quedaba frente a la catedral, frente al Parque Colón, y ya le van a poner la banda, está, sí, en eso, y llega un ayudante del hospital y le dice: doctor, la paciente esa del parto difícil está ya en labor. Ah, no te preocupes. Y el hombre dijo: vengo ahora. Se fue en su coche de caballo del Senado a atender el parto y volvió a juramentarse como presidente de la República. Mira qué anécdota. Eso eran los médicos, médicos de esa época. Más interesante. Herbert, los primeros médicos, como es natural, debían ser generalistas, sí, médicos generales, entendidos en todo y sin una dedicación especial a nada específico. Pero con el tiempo y el desarrollo de los conocimientos y de las prácticas y de los requerimientos de la sociedad, fueron surgiendo las especialidades. Explícanos cómo evolucionó este tema, qué especialidades se abrieron paso primero. Bueno, pues desde luego la pediatría fue de las que primero se abrieron paso. Ginecólogos se dedicaban sobre todo a ginecología y obstetricia, los grandes parteros, Gautier, Báez, Román, fueron abriendo Perdomo, Manuel Perdomo, o sea, fueron creando las bases para médicos que solamente hacían un área de la medicina. Pero, por ejemplo, especialidades como la cardiología, es en los años 50, cuando abre el Gautier, el Hospital Salvador Gautier, cuando figuras como Manuel Tejada Florentino se dedican en exclusividad a la cardiología.
Ya luego de eso, en los años 60, como hemos hablado, que ya comienza la formación de sociedades especializadas y ya hay un desarrollo en nuestra medicina, abren universidades, pues cuando ya arranca. Las sociedades de especialidad son importantes porque estimulan la formación de personas que nada más se dedican a eso. Y hacen congresos, claro, cursos de entrenamiento, eso, o sea que ahí colaboran entre claro, los y ya médicos. Hoy en día tenemos las subespecialidades. Sí. Ya la medicina dominicana ha alcanzado un alto nivel de desarrollo y tenemos grandes subespecialistas en todas las áreas del saber. Yo quisiera, ya que hablamos de esto, que habláramos entonces de las líneas de investigación, porque normalmente el médico no solamente tiene una función de curación, sino que observando patrones, regularidades, puede documentar las características de una enfermedad o las ventajas de un procedimiento. ¿Cómo ha sido esa experiencia en República Dominicana? La línea de investigación, las innovaciones de carácter local. Los médicos dominicanos son dados a innovar. El tema de los protocolos realmente está impactado por esas prácticas de los propios médicos. Mira, en el año 33, Luis Eduardo Aybar dio una charla donde hablaba de lo poco que escribían los médicos dominicanos. Al día de hoy, esa es una de las grandes asignaturas pendientes. El médico dominicano en general no le gusta escribir y no hemos creado nuestra propia experiencia. Se están haciendo intentos, y hay muchas universidades trabajando ya con centros de investigación, pero nuestra experiencia debe ser estimulada incluso por las autoridades. Debería haber unas líneas ya obligatorias de investigación. Bueno, el fondo editorial, las universidades juegan un papel clave ahí. Pero nos falta mucho. Porque para investigar tú necesitas un equipo de auxiliares. Para investigar, o sea, hay que dividir qué tú quieres saber. Por ejemplo, yo pienso que no hay ningún estudio que diga cuál es la presión arterial promedio del dominicano o la temperatura corporal del dominicano. Que yo sepa, no hay un estudio grande que diga, no, la presión del dominicano es tal. Utilizamos todos los parámetros internacionales. A nosotros no ha pasado en oftalmología, por ejemplo, hay un equipo muy sofisticado que es la tomografía de coherencia óptica. Si tiene alguna correlación con la presión de la inflación o de los, deja la política. O de los salarios. Y hay estudios, por ejemplo, si tú te pones a ver, las normativas de los equipos médicos vienen de países desarrollados. Nosotros no conocemos nuestra experiencia, nuestra normativa, lo que afecta al pueblo dominicano. Y se están haciendo experiencias. Hay un concepto de la medicina basada en la experiencia, el Cochrane, son estímulos para que el médico comience a reportar su experiencia. Pero esa es una de las asignaturas más importantes que tenemos los médicos. Si tú ves, los grandes médicos dominicanos no han dejado escrita su experiencia. Y a eso está cambiando la medicina. Ya, por ejemplo, en todas las universidades, tú comienzas a ver que tenemos que cambiar la forma de enseñar la medicina. Porque tú no puedes ir a un estudiante a darle una clase sobre lo que él puede encontrar en internet en 30 segundos. Claro. Tú tienes que ir a hablar de ese estudiante, de tu experiencia. ¿Qué yo le puedo decir a un estudiante de medicina de catarata? Lo que yo he aprendido de esa enfermedad o de esa cirugía con los años. Lo que está en los libros, está en los libros. Entonces, ese concepto del monitor, del mentor, va a tener que volver y tiene que ver con la experiencia. Tú hablabas de la dictadura de Trujillo, que cómo condicionó el desarrollo de las organizaciones, de los grupos médicos. Sí. ¿Cómo se relacionaron mucho los médicos con Trujillo? Porque hay anécdotas famosas, por ejemplo, la del doctor Contreras. Darío Contreras. Es bueno evocarla para los amigos, para los amigos y amigas televidentes. Todo el mundo ha oído hablar del hospital Darío Contreras, el hospital traumatológico de Santo Domingo. Sí. Pero realmente se sabe poco, la gente no sabe quién fue Darío Contreras. Darío Contreras fue un cirujano santiaguero, formado en París, que vino a ejercer a Santo Domingo, y en los años 35, cuando se prepara el manifiesto que solicita al Senado que se le cambie el nombre de Santo Domingo por Ciudad Trujillo, Darío Contreras se resiste a firmarlo. Dice que él no firma eso. Y cae en desgracia, como era costumbre en la época, y nadie se acuerda de Darío Contreras.
Trujillo enferma de anthrax en los años 40, una enfermedad infecciosa muy severa y de una alta mortalidad. Y ninguno de los médicos cercanos a Trujillo se atreven a operarlo, por miedo. Si se le muere, ¿qué hacemos? Entonces alguien dice, vamos a llamar a Darío Contreras, que tenía fama de buen cirujano. Y así es como llaman a Darío Contreras, que examina a Trujillo y dice, hay que operarlo, porque esto hay que drenarlo, es una cirugía de riesgo, pero hay que hacerla. Entonces hay una anécdota que se le acerca uno de los hermanos de Trujillo y le dice, ¿usted sabe lo que pasa si ese hombre se muere? Y le dice él, tranquilamente, ok, en 3 días hiede. Que uno se ríe ahora, pero decir eso en la época de Trujillo había que... Y yo le contaba a Pelegrín antes de cuando él estudió, para que veamos lo que era Darío Contreras, cuando él estudió en París, se juntaban todos los estudiantes latinos a tomar un trago, un café, a conversar, y alguien dice República Dominicana y un intelectual colombiano, José María Vargas Vila, y dice, es un paisito de dictatorcitos y bandidos. Él le dedicó unos artículos virulentos contra Lilis. Ah, bueno, es que tenemos mala opinión. Sí. Se levanta Darío Contreras, se le acerca, saca un guante y le da una bofetada con el guante y dice, mañana nos retamos a duelo en tal sitio. Oye, y se retractó el hombre. Vargas Vila dijo, no, espérate, no hay que llegar a tanto. Y él se lamentaba. Sí. Él murió pobre en el hospital que llevaba su nombre, porque la gente decía que él se hizo rico operando a Trujillo. Dice, nunca le pagaron por operar a Trujillo y quedó con el estigma después de cada dictadura de que fue un médico que favoreció a Trujillo cuando fue un hombre de muchos méritos y que lamentablemente se tuvo esa impresión. Bueno, Herbert, vamos a hacer un alto y en el segmento final de este programa vamos a analizar algunos otros temas que son de interés a la hora de abordar la historia de la medicina en República Dominicana. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa dedicado a analizar la historia de la medicina dominicana, en este segmento final, en otras palabras, en compañía con del doctor Herbert Ster, autor de esta obra, Apuntes y Documentos para la Medicina Dominicana en el siglo XX. Herbert, yo quisiera un poco que tú nos analizara también el avance de la medicina incorporando los últimos avances de la medicina en el mundo. Ya, por ejemplo, aquí es común el tema del trasplante. Se está haciendo mucho trasplante. Sí. ¿Cómo ha operado históricamente eso? Pues mira, en nuestro país existe una dualidad. Hay una medicina muy avanzada, pase mucho a la privada, se hace medicina de muy buen nivel y lamentablemente hay mucho que mejorar en la medicina, en el Sistema Nacional de Salud. Hay que crear la estructura mejor de los diversos, pero el campo de los trasplantes en específico, pues nosotros comenzamos con los trasplantes de córnea en los años 68, 69, el doctor Valdés inició los trasplantes de córnea en el hospital Luis Eduardo Aybar. Los trasplantes renales de los 70 ya se comenzaron a hacer
estudios. Realmente hoy en día tenemos un buen programa de trasplantes renales, se ha hecho ya trasplantes de corazón en nuestro país, ya hemos llegado a eso, hemos llegado hasta ese avance en el desarrollo, y tenemos también los programas de soporte a ese tipo de pacientes. Una de las cosas que mejor se están llevando, porque hay que decir todo lo que es positivo también, todo lo que es enfermedades catastróficas, trasplantes, pacientes crónicos, el ministerio está haciendo una muy buena labor en aportar los medicamentos para esos pacientes. O sea que hemos avanzado mucho en el área de la salud. Por ejemplo, en mi especialidad, la oftalmología, yo le puedo decir tranquilamente a todos los dominicanos que aquí se resuelven el 99% de los problemas oftalmológicos y que tal vez muy raras cosas hay que irse fuera de nuestro país. Aquí tenemos grandes especialistas, tenemos residencias, escuelas, o sea que hemos avanzado en muchas áreas de la salud, pero tal vez el gran asignatura pendiente, como hemos dicho, es crear un patrón de qué necesitamos, cuántos médicos debemos formar, en qué área, para trabajar dónde, para que realmente el médico reciba un salario justo para vivir bien y el paciente tenga una buena salud. Es difícil hablar de médicos sin hablar de medicamentos. Obviamente, los medicamentos son las herramientas que emplean los médicos para... Yo recuerdo que antes muchos de esos medicamentos se preparaban en la botica, en la farmacia, eran de fabricación. Ahora resulta que el país tiene una capacidad de producción importante de una buena parte de sus medicamentos. ¿Cómo la dinámica de la medicina, los medicamentos? Pues hemos cambiado. En el siglo XIX, los médicos fabricaban sus medicinas. La famosa botella del doctor Maldonado, las píldoras mágicas del doctor Íñiguez, se anunciaban así, y eran medicamentos fabricados por los propios médicos que le vendían a los pacientes. Luego de eso, después de la intervención americana, ya vienen los medicamentos patentizados, norteamericanos sobre todo, y los europeos. Entonces ya cambia totalmente la dinámica, ya el médico no es el que elabora la medicina, sino es un usuario de las medicinas que se producen. Y hoy en día está muy de moda hablar de los medicamentos, la farmacéutica, pero realmente las grandes empresas, sobre todo las empresas internacionales, tienen el control de los medicamentos que usamos la gran mayoría de los profesionales, aunque en nuestro país, en el año 47, 50, comienza la Boquidón, Laboratorio Químico Dominicano, a producir medicamentos, y tenemos muy buenos medicamentos hechos aquí en muchas áreas de la salud. Herbert, tú mencionabas el tema de la necropsia, y eso me trae una pregunta a la mente. Los médicos en algún momento tienen que jugar papeles públicos. Su dictamen es importante, es relevante, sobre todo en grandes acontecimientos históricos. Me vienen a la mente dos: la muerte de Trujillo, donde un grupo de médicos tiene que ver no solamente con el tirano ejecutado, sino con los matadores del tirano, que lo auxiliaron. Y por otro lado, el caso de la muerte de don Antonio Guzmán, que el dictamen médico era muy importante en esa coyuntura para despejar inquietudes, dudas sobre lo que estaba pasando, porque fue un hecho realmente conturbador. Historias de esa naturaleza, donde los médicos se ven arrastrados a jugar un papel relevante en la vida pública del país, o porque también se da el otro caso, de que los médicos son parte de los procesos políticos, e incluso parte de conspiraciones importantes. En la conspiración contra Trujillo ya había médicos muy relevantes implicados. Bueno, podemos comenzar por ahí. Yo siempre cito el caso, porque además que soy muy cercano a los hijos, de Tejada Florentino. Tejada Florentino fue uno de los opositores a Trujillo más vehementes, un hombre de grandes convicciones, que tiene anécdotas también para pasar una hora hablando. Él dio un discurso en Tenares, cuando se inauguró una escuela, y no mencionó a Trujillo. En la época de Trujillo eso era
un error. Pecado grave. Pecado grave. Y 2 horas después estaban todos los calíes buscándolo, porque usted no mencionó Trujillo, ¿no? Porque él no puso ni una tabla ahí. Ese era Tejada Florentino. Lo hacen preso el 19 de enero del 60, lo llevan a la 40 para meterle miedo. Él era el médico de la mamá de Trujillo y vicepresidente de Doña Julia. Doña Julia. Entonces, era una figura de mucho peso. Entonces, Johnny Aves quería amedrentarlo. Entonces, lo llevan a la 40. La 40 en ese era un sitio terrible. El que llevaba a la 40 le quitaban toda la ropa, lo dejaban desnudo, sí. Hombre muerto, no tenía que ver. Y en ese momento, para que tú veas lo que era ese hombre, él comienza a dar un discurso preso en una celda, comienza un discurso de que lo que estaba pasando era el final de la época de Trujillo. Oye, eso, en la cárcel, sí. Dice que nadie se atrevía a interrumpirlo, hasta que llegó Johnny Aves. Sí. Y en ese momento que estaba preso, le dicen, hay versiones de que él oye que un paciente de él, apellido Vergés, estaba malo. Y dice a Florentino, busque mi maletín, oigan esto, y en esa condición le coge su maletín y le aplica un medicamento para mejorar y estabilizar a ese paciente. Oye, ¿qué gente eran esos médicos? Y ya con la muerte de Trujillo, el momento que matan a Trujillo en el 61, llevan el cadáver de Trujillo, lo llevan al palacio, nadie sabe qué hacer con él, cómo lo embalsamamos, qué hacemos. Entonces, González Cruz, Francisco González Cruz, que era el jefe del cuerpo médico del ejército y director del Marión, llama a Abel González y le dice, coronel, encárguese de eso. Abel González, eso me lo contó a mí, el doctor Abel González, que no tenía la menor experiencia de embalsamar un cadáver. Entonces, no se le ocurre otra idea que a las 2 de la mañana ir a la casa del doctor Pipí Perdomo, don Napoleón Perdomo, también urólogo, que era el subdirector del Instituto de Anatomía de la Universidad de Santo Domingo, que sabía todo eso. Imagínense ustedes, en la época de Trujillo, a las 2 de la mañana, le tocan la puerta y aparecen 3 hombres armados, el miedo que pasó el pobre Perdomo. Y él le explica a Abel González cómo hacer el embalsamamiento. Y es Abel González quien embalsama el cadáver de Trujillo y relata lo que vio en ese cadáver. También esa misma noche, una de las cosas que los conspiradores habían dicho, los asesinos, los matadores, por usar la palabra correcta, era que si alguno quedaba herido, lo iban a rematar. Pero cuando queda herido García Guerrero, nadie se anima, no pueden, y lo llevan a la clínica internacional que estaba... ¿Y Cedeño también? Sí, pero Víctor Cedeño, pero sobre todo Víctor Livio. Llevan a la clínica internacional y el estudiante de medicina que recibe es José Joaquín Puella. Es quien le toca llevar, lo llevan a sala de emergencia, de cirugía. Llega Arturo Damirón, un hombre prestante de la época, a operarlo, y durante la cirugía entran los esbirros a llevárselo. Dice Damirón, salgan que lo estamos operando. O sea, se enfrentaron, o sea que los médicos, y así en toda, incluso en la Revolución de Abril, uno de los personajes más interesantes es Eduardo Segura, que fue el que dirigió el comando dentro de la zona constitucional, que organizó todo aquello, tal vez el más grande cirujano oncólogo. Y hay anécdotas, por ejemplo, Ney Arias. Sí. Ney Arias Lora fue el primer neurocirujano dominicano. Y entonces, él era el único neurocirujano en el país. Y él cruzaba con su carro, con una bandera roja, de la Cruz Roja, cruzaba de ambos lados y atendía pacientes de los 2 lados porque no había más nadie como neurocirujano. Eduardo Rodríguez Lara era parte de ese grupo, o sea que estuvo en la guerra atendiendo... Sí, o sea, y hay historia, incluso en el Colegio Médico Dominicano hay una zona que se llama Médicos y la Patria, que es importante que sobre todo los jóvenes dominicanos entiendan el papel y la contribución de los médicos dominicanos en nuestra historia. En pocas palabras, ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué te impulsó a escribir? Y por lo que hemos visto, ese impulso va a durar mucho. Sí, a seguir. Tú estás bien motivado a seguir investigando. Que ver con un gran amigo tuyo. Sí, muy bien. Cuando estaba en el Hospital de la Diabetes, como en el servicio de oftalmología, el doctor Azuri me llama, necesito que veas a la esposa de un amigo mío. Esa es la doña Flor de Case Acta. Ah, sí. Y entonces llega Flor con don Rafael Case Acta, y de inmediato don Rafael y yo pues establecimos una amistad muy entrañable. Él me quiso mucho, yo a él. Y él un día me dice, tú tienes que escribir la historia de tu especialidad. Y de ahí surge mi interés por hacer el libro sobre la historia de la oftalmología dominicana.
Qué bien. Y a partir de ahí, y gracias a don Rafael que me escribió el prólogo de ese libro de historia, qué bien. Pues y siempre que tengo oportunidad, pues le doy las gracias a don Rafael. Lamentablemente el tiempo se agotó, pero quiero reiterarte las gracias por haber intervenido en este programa. En otras palabras, creo que ha sido un programa muy ilustrativo, muy sustancioso, para orientar a los amigos y amigas televidentes sobre esa historia de la medicina dominicana, que es una medicina que tiene luces muy importantes y también tiene sus sombras y sus defectos. A los amigos y amigas televidentes también queremos reiterarles las gracias por su atención, y a nuestros patrocinadores de Leche Milex, que hacen posible que este espacio les llegue toda la semana. Queremos invitarlos a que sigan este espacio en los horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de domingo de 10 a 11 de la noche, y martes y jueves de 7 a 8 de la noche. También lo pueden ver permanentemente por los canales de YouTube, el canal de YouTube, en otras palabras, TV. Ahí están este programa y todos los otros programas de En Otras Palabras. Hasta la semana entrante, Dios mediante.